Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran bendición que me concede el Dios Todopoderoso, el poder predicar la palabra de Dios, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema La Iglesia de Esmirna. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. Vamos a leer, mis amados, en Apocalipsis, en el capítulo 2, y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, delante de tu presencia estamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para suplicarte, Dios de los cielos, que tu palabra corra con toda libertad. Sé tú, Señor, hablando a la vida, a los corazones, salvando al perdido, restaurando al descarriado, sanando al enfermo y levantando al caído, Señor. Y que tú edifiques nuestras almas a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, la gloria y la honra para ti. Amén, amén, amén. El libro de Apocalipsis, mis amados, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis encierra una triple bendición. Dice que bienaventurado es el que lee, los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amado, eso lo escribió el apóstol Juan cuando el Señor le trajo el mensaje, la revelación, hace más de 2000 años atrás. Y dice que el tiempo estaba cerca. Realmente, cuando vemos a nuestro alrededor, cuando leemos las noticias, mis amados, y los acontecimientos global de este mundo, nos señalan que Cristo está cerca. Por eso en Apocalipsis capítulo 1:3 leímos, amado, que hay una bendición para el que lee, para el que oye y para los que guardan lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Realmente, como dice el título Apocalipsis, que significa revelación, este libro no encierra misterios ocultos, inalcanzables para el lector, sino más bien el deseo de Dios es revelar, mostrar, para que el hombre entienda lo que ha de suceder pronto, porque el Señor está cerca. El apóstol Juan
mis amados, se encontraba desterrado en la isla de Patmos por el delito de guardar la palabra de Dios y por el testimonio de su fe en Jesucristo. Es decir, esta isla era el lugar donde enviaban a los presos para a su suerte que pudieran sobrevivir o no, y eran condenados a esta isla con el fin de que allí perecieran. Y él estaba allí por el único delito, no por hurto ni por homicidio, sino por el testimonio de Jesucristo y guardar la palabra del Señor. Cada una de estas cartas, amados, del libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, fueron enviadas a 7 Señor. Cuando hablamos de iglesias, mis amados, no estamos hablando de una estructura física o del edificio como iglesia, sino de las personas, de los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Reunidos en un lugar, congregados en un lugar, es decir, en un templo para adorar al Señor. Y allí se constituye ese grupo de 2 o 3 como una iglesia, como el cuerpo de Cristo presente, como dice Mateo 18:20, porque donde quiera o donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra iglesia en la Biblia viene de una palabra griega, eklesia, que significa llamado afuera, la cual es una verdad bíblica, ya que la iglesia ha sido llamada afuera, separada del mundo, fuera del mundo, como dice 2 de Corintios 6, el verso 17 y 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amado, para poder ser hallado hijos y Dios nuestro Padre, tenemos que vivir separado, apartado, fuera, iglesia, fuera del mundo, para que de esta forma el Señor nos reciba como hijos suyos. Cada carta enviada por Juan tenía primeramente un destinatario, esto es, a la iglesia de la cual fue enviada esa carta. Y también tenía un codestinatario, es decir, aparte de la carta, que además de ser enviada a esa iglesia, también tenía como destinatario el pastor de la iglesia. Después, amado, vemos cómo Cristo se presenta a cada iglesia. Luego, las características específicas de cada iglesia. Esto es lo que se veía externamente, como el trabajo, el esfuerzo y las virtudes de cada iglesia. Pero también Dios resaltaba triste y lamentablemente las deficiencias espirituales. Si habían algunas deficiencias o errores y los pecados que aunque ellos no los veían, pero lo veía el Señor. Como dice en Hebreos capítulo 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Vemos también, mis amados, en estas cartas la confrontación de Cristo y la exhortación al arrepentimiento, como también la promesa y la bendición para los que acatan y reciben y se someten a la exhortación de Cristo y lo obedecen. Amado, hay tanta desobediencia dentro del pueblo de Dios y eso no es nuevo.
porque por la desobediencia entró el pecado en el Edén, por no acatar la palabra del Señor. Y eso ha traído ruina y desastre a toda la humanidad. Por eso la desobediencia no es nueva. Es un pecado antiguo, pero que cada día se practica entre los hombres que no conocen a Dios o viven distanciados de Él. Hay que aclarar, mis amados, que todas las iglesias estas cartas fueron escritas al ángel de la iglesia, es decir, al pastor, el cual para Dios es la máxima autoridad de la iglesia, que no solo ora por ella, sino que también tendrá que dar cuentas a Dios por la misma. Como dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando un creyente, en vez de ser de bendición, causa problemas y situaciones en la iglesia, hermanos, es motivo de que el hombre de Dios tenga que clamar, interceder. Y la Biblia dice que esto no es provechoso. Así estaba la mayoría de las iglesias a las cuales las cartas fueron escritas por Cristo en Asia Menor. La carta a la iglesia de Esmirna, la cual hemos de considerar hoy, fue la más corta de todas las 7 escritas por Cristo a las iglesias de Asia Menor. Lo que hoy se conoce, mis amados, como Turquía. Es la única iglesia o región o ciudad que está en pie todavía en el día de hoy. Todas las demás, lo que se encuentran son ruinas. Todas las cartas de Cristo en Apocalipsis contienen ciertas características de las iglesias de Cristo en el día de hoy. No solo en el tiempo en que fueron escritas, sino también de las iglesias de Cristo a través de la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el retorno de Cristo por su iglesia. La iglesia de Esmirna no tuvo censura de parte de Cristo. No era perfecta, pero era una iglesia fiel, como las hay hoy. Hoy, como en esos tiempos, no existe una iglesia perfecta, porque los creyentes imperfectos no pueden constituir una iglesia perfecta. Pero aunque no hay iglesia perfecta ni cristiano perfecto, sí puede haber iglesia como cristianos fieles, que aman a Dios, que viven su palabra, que se someten a Dios, que con sus acciones, su conducta y su testimonio engrandecen al Señor. Esmirna, mis amados, significa mirra o amargura. Esta ciudad fue destruida en el año 600 antes de Cristo y luego reconstruida por Alejandro el Grande en el año 340 después de Cristo. Esmirna tenía el derecho de venta y exportación de la mirra, una especie que utilizaban los egipcios para embalsamar a los faraones. Es casi seguro que los sabios que le trajeron a Cristo mirra procedía de Esmirna, como también la mirra que usaron para embalsamar el cuerpo de Cristo, de seguro vino de Esmirna. En la ciudad de Esmirna no solo habían templos paganos que se adoraban Celíberes y Zeus, sino también al Dios del cielo en la mitología griega.
sino también se rendía culto al emperador, al César. Por eso trajo tanta persecución a la iglesia naciente, porque todos querían, los emperadores, implantar de que ellos eran el Señor y no Cristo. En esta carta, Cristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, lo cual fue la misma suerte que corrió la ciudad, amado, de Esmirna, que estuvo muerta, fue destruida, pero volvió a vivir. No solo nos habla, amado, esto de la eternidad de Cristo, que es el que estuvo muerto y volvió a vivir, sino también de la experiencia histórica de la ciudad de Esmirna, que estuvo muerta y revivió, lo cual eran palabras de apoyo y consuelo de parte de Cristo, que también experimentó la muerte y resucitó de entre los muertos, y hoy está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna, como las otras 6 iglesias, yo conozco tus obras. El Dios omnisciente todo lo sabe y Él todo lo ve. En 2 de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y como leímos en Hebreo 4:13, que no hay cosa creada ni manifiesta en su presencia que no haya de ser conocida delante, como dice, que están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados, nada se esconde de Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo oye, Él todo lo ve. El Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en el interior. Él todo lo oye, todo lo que hablamos, sea edificante o sea para maldad. Pero Él también, amado, no solamente todo lo sabe, todo lo oye, Él también todo lo ve. Jesús no solo conocía las obras de los hermanos de Esmirna, sino también su tribulación y su pobreza. En el aspecto físico, mis amados, la iglesia de Esmirna era pobre, pero en lo espiritual eran ricos. Es decir, externamente no tenían nada atractivo, eran gente humilde, sencillos y pobres, pero en lo interior, en lo espiritual, ellos eran ricos. Jesús dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si se ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en Lucas capítulo 12:15, Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amado, la iglesia de Esmirna era todo lo contrario a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decían que ellos eran ricos, cuando en verdad eran pobres. Pero la iglesia de Esmirna se reconocía por su pobreza, por su sencillez, por su humildad, por su estrechez, pero en lo espiritual eran ricos. Todo lo contrario a la iglesia de la Odisea, que se jactaban de tenerlo todo, pero el Dios que todo lo sabe, que todo lo oye, que todo lo ve, dijo que ellos eran unos desnudos, que eran unos cuitados, que ellos lo habían perdido todo, viviendo en la tibieza espiritual. Los cristianos en Esmirna, por su fe, se les confiscaban sus bienes por no aceptar al César como Señor. Y no solo eso, sino que también, mis amados, en la iglesia de Esmirna, como en muchas iglesias de hoy,
Los que se dicen ser judíos, esto es, predicadores y pastores y evangelistas, y no lo eran. Nos dice que había gente que decían ser judíos, pero que no lo eran. Así hoy, mis amados, se repite tristemente la historia. Muchos que ocupan los púlpitos, hermanos, que se dicen ser predicadores, pastores y evangelistas, y triste y lamentablemente no lo son. En vez de edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, más bien, hermanos, están descarrilando el pueblo de Dios, los creyentes, para que vivan, hermanos, de acuerdo a sus conceptos e ideas, y no de acuerdo a la palabra del Señor. Estos que decían ser judíos eran traidores, amados, vendidos al gobierno de Roma, que más bien estorbaban el avance del evangelio, que siendo del pueblo de Dios eran estorbos, como dijo San Pablo, falsos hermanos. En 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 25 al 26, qué triste, hermano, que escuchemos en la palabra del Señor, el libro de Dios, nuestra regla de fe y conducta, que dentro del pueblo de Dios existan falsos hermanos. Gente que dicen ser lo que no son. En 2 de Corintios 11, 25 al 26, Pablo dice, hablando de su experiencia en el ministerio, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y tristemente peligros entre falsos hermanos. También leemos en 1 de Corintios 5:11 que dice, más bien os escribí que no os juntéis, escuche bien, con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Hermano, la Biblia era clara, tajante, específica, concerniente a lo que se dicen que eran cristianos y que no lo eran. Estos judíos vendidos y traidores, amados, que estaban al servicio del gobierno de Roma, fueron los responsables que el pastor de Esmirna, Policarpo, fue martirizado en la hoguera por su fe inquebrantable. Amado, le dijeron a Policarpo, el pastor, que negara a Cristo, que se retractara de su fe. Y él dijo, 86 años hace que le conozco y todo lo que me ha hecho es bien. No vendió su fe y se mantuvo firme y fue martirizado en la hoguera, quemado vivo por su fe inquebrantable. Jesús llama a estos judíos sinagogas de Satanás. Hoy día se repite la historia triste y lamentable. Hay muchos llamados cristianos en las iglesias que son capaces de traicionar al prójimo y aún a su propia familia por ventajas personales. Y la vemos, hermano, lo vemos en países que están afrontando situaciones económicas tristes, duras, amado, escasez, donde la gente son capaces de traicionar hasta su propia familia por ventajas personales, por un plato de comida, por alimentarse, hermano. Están dispuestos a traicionar hasta enviar a la cárcel a su propia familia de la fe y de su propia sangre. Jesús le dice a esta iglesia, mis amados, no temas
en nada lo que vas a padecer, pues Dios, en medio de la prueba y la tribulación, estará con ellos. Eso es lo que le dijo Cristo. No temas en nada lo que vas a padecer. Te han traicionado, te han entregado al gobierno de Roma, pero no temas lo que vas a padecer. Pues Dios en medio de la prueba y la tribulación siempre estará con nosotros. En Isaías 41, 10 al 12 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. La gente, hermano, que están desviados de la verdad, descarriados, inconversos, que no conocen a Dios, piensan que pueden salirse con la suya, amado, haciéndole la vida imposible a los creyentes y al pueblo de Dios. Pero como Dios dice, que ellos serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. La Biblia dice que el que toca a un hijo de Dios es como el que toca a la niña del ojo de Dios. En Isaías 54, en el verso 17 dice, ninguna cosa, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Además dice ahí, amado, que el que se levanta contra ti, delante de ti caerá. Por eso aquellos, hermanos, que se rebelan contra el evangelio, contra la iglesia, contra el pastor, contra los hermanos, no levantan cabeza. Siempre van de mal en peor. Porque, amado, el que se mete con un hijo de Dios, es como meterle el dedo en el ojo de Dios. Aunque la iglesia de Esmirna estaba pasando una grande tribulación, Dios le daría la victoria. Como escribió San Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y en la prueba, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El salmista David dijo, a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos hubieran tragado los hombres. Salmo 124, versos 2 y 3. Y mayor es, amado, el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. En Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 10, Jesús le dijo a los hermanos de Esmirna, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados. Muchos de los hermanos de Esmirna fueron probados por su fe en el Señor Jesucristo. Pero así como Dios guardó al patriarca Job, ellos también serían guardados de Satanás. Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo anda como león, amado. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado,
dice que ellos serían atribulados por 10 días. Esto es, que no sería para siempre. Y el que fuera fiel, Dios le daría la corona de la vida. Dice que por 10 días serían atribulados, atormentados. Amado, Dios le permitiría que pasen por esto. Dios permite la prueba, la tribulación, hermano, para probar a su pueblo, para afianzar, amado, aquellos que le sirven al Señor, y como castigo a aquellos que se han descarriado del Señor. Por eso dice, serían atribulados por 10 días. Esto es, amado, que no sería para siempre. Y el que fuera fiel, Dios le dice, le daría la corona de la vida. En 2 de Corintios capítulo 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, en ese tribunal de recompensa del Señor, como le digo a la iglesia de Esmirna, por 10 días, pero sé fiel. Para los que son fieles, hermano, Dios le ha de recompensar, dándole galardones. Todas las persecuciones que experimentaron los hermanos de Esmirna fueron por su fidelidad. La Biblia dice que el que padezca como malhechor, hermano, como creyente no hay problema, pero que padezca por malhechor, la cosa cambia. Así que las persecuciones que experimentaron los hermanos de Esmirna fue por su fidelidad en el Señor. Y por no aceptar a César como Señor, amo y dueño de sus vidas. Aunque en vida los hermanos de Esmirna tuvieron cruz, pruebas y tribulación, después de muertos, Jesús le prometió la corona de la vida. A todas las iglesias, Dios amonesta a los hermanos y le dice a las 7 iglesias, el que tenga oído, oiga. Pero también le dice, y al que venciere, que muchos cristianos comienzan en los caminos del Señor bien y terminan apostatando de la fe, descarriados en el pecado, requedados en su casa, pensando que le están haciendo bien a su alma. No, hermano, le están haciendo mal como una gangrena, amado, carcomiendo el alma. Pero es la falta de humildad, de pedir perdón, de reconciliarse con Dios, de volver, de como dice el profeta Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el mejor camino y andad por él. Pero como dijeron en los tiempos de Jeremías, también hoy dicen y contestan, no andaremos. Jesús les dijo a los hermanos de Esmirna, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto lo tenía claro el apóstol San Pablo, cuando dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo entendía que su vida en el Señor, su fidelidad, aunque muerto, Dios lo libraría de la segunda muerte, la separación de Dios, en un lugar de tormento por toda la eternidad. Cuando la Biblia habla de la segunda muerte, esto es para los no cristianos. No es la muerte física, la segunda muerte, o la muerte del cuerpo, sino la separación de los pecadores e incrédulos en el infierno. Como dice Apocalipsis 21, 7 y 8.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Escuche bien, que es la muerte segunda. Aún hoy, amados hermanos, en pleno siglo XXI, hay persecución religiosa como la que tuvo que enfrentar la iglesia y los hermanos de Esmirna. Aún en pleno siglo XXI, las cosas no han cambiado. Hay persecución religiosa en muchos países del mundo para aquellos que son fieles a Cristo. 1 de cada 6 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. 1 de cada 12 cristianos es perseguido en América Latina. Y en lo que va del año 2024, 4.998 cristianos han sido asesinados por su fe. Esto es 30 cristianos por día. 14.766 iglesias en lo que va de este año fueron atacadas. Hay 4.277 cristianos detenidos, no en cárceles comunes, protegidos por la Organización de los Derechos Humanos, no, sino torturados en campos de concentración por su fe. En total, mis amados, hay 340 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Y todo esto por su fidelidad en Dios. Y creyendo una promesa del Señor Jesucristo que dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oremos. Señor y Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de infinita misericordia, ante ti estamos en el nombre de tu Hijo Jesús, suplicándote, Dios de los cielos, que tenga misericordia, que mira aquellos hermanos, como en la iglesia de Esmirna, tuvieron que sufrir por 10 días, por un tiempo limitado, específico, pero que tú le ibas a dar la bendición y la victoria. Así hay muchos que en estos días que están siendo perseguidos, atormentados, encarcelados y torturados, en centros, en campos de concentración. Oh Dios, sé con ellos, visítalos donde quiera que estén, Señor. Guarda a tu pueblo, tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Mira aquellos, Dios mío, que no te conocen, que están delante de ti en estos momentos, recibiéndote como Señor y Salvador, escapando de la segunda muerte y de la condenación eterna. Padre, sálvalos, libértalos, escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Mira tu pueblo en general, tu iglesia, Dios mío. Oh Dios, fortalece tu iglesia. Señor, que tu iglesia viva en un estado de fidelidad total, Señor. Que viva humillada ante tus pies, Padre Santo, entendiendo, Señor, que tú has prometido el que venciere, que fuera fiel, el que no doblara sus rodillas a los baales de este mundo, tú lo librarías de la muerte segunda y le daría la corona de la vida. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que hagas una obra poderosa, salva, liberta, escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Quiero invitarles, mis amados, para este jueves a un estudio bíblico de la palabra del Señor en nuestro templo
en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. A partir de las 7:30 tendremos un estudio bíblico para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar, mis amados. Acompáñenme en este momento de oración. Vamos a orar por salud. Marta Pereira, por salud. Oremos por los que están enfermos. Oremos por todos los hermanos. La hermana Migdalia, que está afectada de salud. Que Dios ponga su mano poderosa. Gloria al Señor. Que guarde y cuide a todos los hermanos de la iglesia y que no sean cristianos, familiares, amistades, amigos. Gloria a Dios, que también Dios ponga su mano de salud. Nos saluda Walter Pereira, nuestro hermano Carlos y Ana González. También mis amados, Marisa Castillo, Isabel Cordero. Y nos saludan desde la República del Perú, Miriam Cárdenas. En este momento, hermano, acompáñeme. Vamos a unirnos como un solo pueblo, un solo hombre. Vamos a clamar al Dios Todopoderoso, que extienda su mano poderosa de salud y traiga bendición a los cuerpos de aquellos que se encuentran enfermos. También nuestro hermano Rigoberto, nuestra hermana Marisol, gloria al Señor, amén. Todo lo que están, la hermana Priscila, que Dios ponga su mano, amado, y sea Dios obrando de una forma poderosa. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos ante ti en el nombre de Jesús de Nazaret, suplicándote, Dios de los cielos, que extienda tu mano poderosa, libertando, sanando, quebrantando, Dios mío, toda oposición de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia en los cuerpos. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. La gloria para ti y bendice, Señor, prospera y suple a aquellos, Señor, que nos envían saludos también en Cristo Jesús. Amén. No olviden, mis amados, este jueves a las 7:30 en nuestro templo, la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, que radica en el 9712 de la North Boulevard. Allí encontrará el letrero, entrando por el estacionamiento, ahí está nuestro templo y le daremos la bienvenida este jueves a un estudio bíblico a las 7:30 para la gloria del Señor. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.